Arno, Fran y yo. Fue ayer que un noble ajeno entró en el templo, causó revuelo, llamó la atención del archiduque y luego fue enviado a prisión con el sumo obispo. El sumo sacerdote había enviado a todos sus asistentes fuera de la habitación, incluido yo, su asistente principal, y así pasé la noche sin conocer las circunstancias más profundas. Arno, diles a los asistentes de Miné que lleven esto a la compañía Gilberta. Esta es una prioridad principal, dijo el sumo sacerdote. Como desees. Fue después del desayuno y justo a la segunda campana que el sumo sacerdote me dio una carta de invitación para entregar. Había preparado una carta como esta tan temprano en la mañana, y me di cuenta por cómo se veía que había pasado toda la noche trabajando sin dormir mucho. Si alguien más pregunta sobre lo que pasó anoche, dígales que les daré una explicación a todos algún otro día, dijo antes de salir de su habitación. Ayer, Fran había venido a asuntos urgentes mientras el sumo sacerdote estaba en su taller. El sumo sacerdote me había dicho que informara a los visitantes que estaba ausente, y aunque hubiera sido fácil para mí contactarlo desde afuera, en lugar de eso, elegí ignorar a Fran, lo que provocó un gran alboroto en el pasillo. Al final, pensó que solo estaba siendo inflexible. Me pregunto qué cara haría si supiera que ignoré sus necesidades a propósito. Buenos días, Fran. Había encontrado a Fran y Gil sacando agua del pozo. Los aposentos de Miné deben haber carecido realmente de personal si su asistente principal estaba haciendo tales tareas domésticas. La ausencia de Delia lo estaba presionando mucho y no pude evitar esbozar una leve sonrisa ante ese hecho. Fran me miró con sorpresa después de verter el agua que había sacado en el cubo de Gil. Tenía un cuerpo alto y musculoso que habría decepcionado a la hermana Margaret hasta el final. Pero cuando abrió mucho los ojos así, fue fácil recordar qué niño frágil había sido mientras la servía. Buenos días, Arno. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Un recado del sumo sacerdote. Le gustaría que entregues esta carta de invitación a la compañía Gilberta lo antes posible. Fran tomó la carta de mi mano extendida e inmediatamente se la pasó a Gil. Entendido. Gil, cámbiate, luego ve y entrega esto. Entendido. Vuelvo enseguida. Gil corrió de regreso a las habitaciones de Miné, la carta en una mano y el cubo de agua en la otra. Fue nada extraño ver lo que alguna vez fue el niño con mayor problema en el templo haciendo sus deberes como asistente tan ansiosamente. Debe ser duro tener tan pocos asistentes ahora. Hoy tomaremos 2 nuevas asistentes. Me gustaría pensar que las cosas se volverán más fáciles una vez que estén aquí. Parecía que estaban reemplazando a Delia. Qué lástima. Preferiría que continuaras luchando un poco más, pensé mientras le daba la espalda a Fran. Hasta la próxima vez. En mi camino de regreso a la habitación del sumo sacerdote, el sacerdote azul, el hermano Egmont, me vio e inmediatamente vino corriendo. Arno, ¿qué pasó ayer? La habitación del sumo obispo está cerrada, no hay sacerdotes grises junto a la puerta, y nadie a quien he preguntado sabe lo que ha sucedido. Seguramente el sumo sacerdote tiene alguna idea de lo que está pasando, gritó, escupiendo salía volando de su boca. Era uno de los compinches del sumo obispo, y a veces incluso actuaba altivo con el sumo sacerdote cuando tenía al sumo obispo allí para protegerse. Resistí el impulso de limpiarme la cara mientras repetía lo que el sumo sacerdote me había ordenado decir. Explicará las circunstancias a todos cuando llegue el momento. Desafortunadamente, me sacaron de la habitación y no sé los detalles por mí mismo. Eso significa que sabes algo, ¿verdad? Ven, dime. No conozco los cargos, pero el sumo obispo fue encarcelado por el archiduque y la orden de caballeros. Realmente me pregunto qué pasó, dije en un tono curioso, todo el tiempo observando al hermano Egmont, que palideció en el acto. Su comportamiento arrogante solo se había permitido gracias a la protección del sumo obispo, y ahora que se había ido, el sumo sacerdote sin duda sería el próximo sumo obispo. ¿Qué destino miserable le esperaba ahora al hermano Egmont? No podía esperar para descubrirlo. No había nada tan refrescante como la basura obteniendo lo que merecían. Empecé a regresar al sumo sacerdote. Justo cuando me acercaba a su habitación, lo vi irse con Zam, otro de sus asistentes.
Me acerqué a ellos. ¿Sumo sacerdote, a dónde se dirige? Creo que hoy es el funeral, y me gustaría estar en la capilla para asistir. Arno, prepárate para dar la bienvenida a la compañía Gilberta. Los funerales que implicaban ir a la capilla del templo solían ser para plebeyos, y el sumo sacerdote prácticamente nunca iba a recibir el informe de la muerte. Entonces, ¿por qué está haciendo todo lo posible para asistir esta vez? Me pregunté cuando regresé a su habitación y comencé a prepararme. No mucho después, recibí un informe de que el carruaje de la compañía Gilberta había llegado a la puerta trasera. Me dirigí a la entrada para darles la bienvenida. Gracias por venir hoy, dije, guiándolos a la habitación y luego saliendo. El sumo sacerdote parecía querer proceder con el mayor secreto posible, y una vez más estaba limpiando la sala de todos los asistentes. En verdad, ¿qué había pasado anoche? No sabía nada fuera del hecho de que íbamos a visitar la habitación de la hermana Mine por la tarde. Es hora, Arno. Entendido. Una vez que su comida terminó, seguí las órdenes del sumo sacerdote y me dirigí a la habitación de la hermana Mine con las hojas de papel vegetal, que me había entregado. El sumo sacerdote frunció el ceño más de lo normal, su ceño fruncido dejó bastante claro que estaba en conflicto sobre algo, pero como no sabía nada de las circunstancias, decidí que no era necesario que pensara más en ello. Caminé por el pasillo y me paré frente a la puerta de las habitaciones de la directora del orfanato, lo que me llevó de regreso a cuando era el asistente del exdirector. Todavía se sentía tan extraño tener que tocar el timbre de llegada para poder entrar. Y cuando lo hice, Fran abrió la puerta, como lo haría en ese entonces. «Por favor, entra, sumo sacerdote», dijo. La sala no cambió desde que la hermana Margaret había vivido aquí, quizás debido a que la hermana Mine reutilizaba los muebles. Estas similitudes hicieron que mis recuerdos del pasado fueran aún más vívidos, y sonreí nostálgicamente cuando el sumo sacerdote comenzó a hablar con Fran a mi lado. ¿Cómo es ella? Tiene fiebre leve, pero está vestida y lista. He reunido a todos sus asistentes según lo solicitado. Subí las escaleras con Fran y me encontré instintivamente buscando a la hermana Margaret. En los ojos de mi mente vi su rico cabello dorado y sus profundos ojos azules, arrugados en una sonrisa que nunca abandonó su rostro. La marca de belleza sobre sus labios era tan sensual como cualquier cosa que hubiera visto, y su mano gesticulante fue suficiente para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Pero a diferencia de mis recuerdos, eran la hermana Mine y sus asistentes dentro de la habitación del director. La primera lucía un poco más sonrojada que de costumbre, tal vez debido a su fiebre. Había dos chicas entre ellas a las que no reconocí, y las dos miraban ansiosas de esta manera. Probablemente fueron reemplazos de Delia. Como todavía no eran mayores de edad, había habido pocas oportunidades para que nos reuniéramos. ¿Quiénes son estos dos?, preguntó el sumo sacerdote. Mónica y Nicola, respondió la hermana Mine. Ayer hablé de aceptarlos como asistentes para reemplazar a Delia. Me cuidarán y ayudarán a los chefs en la cocina. Entiendo. En ese caso, hablemos del futuro. Lo que dijo el sumo sacerdote a continuación fue realmente impactante. La hermana Mine era, de hecho, la hija de un archinoble que había sido enviada al templo y disfrazada de plebeya para su propia protección. Su verdadero nombre era Rosemine. A pesar de haber visto a su familia plebeya varias veces antes, mi primera reacción no fue sorpresa, sino comprensión. El templo estaba gobernado por los caprichos opresivos de los sacerdotes azules. No tenía sentido discutir con sus expectativas y demandas irrazonables. Las decisiones que tomaron se convirtieron en la forma correcta del mundo. Independientemente de lo que pensaran en el interior, los asistentes de la hermana Mine, o más bien Lady Rosemine, asintieron entendiendo. Seguramente fue más fácil para ellos entender servir a un archinoble que a un plebeyo. Rosemine será bautizada en la mansión de su padre este verano, y al mismo tiempo será adoptada por el archiduque. Luego asumirá el cargo de sumo obispo, dijo el sumo sacerdote, lo que hizo que todos los asistentes de la hermana Mine, todos los asistentes de Lady Rosemine parpadearan de sorpresa. Era claro por sus expresiones que habían escuchado lo que dijo, pero no podían entenderlo. Me sentí de la misma manera.
No era particularmente raro que los nobles se escondieran o se vieran obligados a enviar a sus hijos antes del bautismo al templo, donde los sacerdotes azules adultos servirían como sus guardianes. Dado que los nobles anunciaron a sus hijos en su ceremonia de bautismo, era normal enviar niños que nunca serían anunciados al templo antes de que sucediera. La idea de que la hija de un archinoble había sido escondida y criada en el templo con el sumo sacerdote como su guardián tenía mucho sentido y era muy agradable. Dicho esto, era un poco demasiado decir que Lady Rothamine reemplazaría al sumo obispo. El sumo obispo se ha ganado la ira del archiduque a través de múltiples actos criminales, y ya está encarcelado mientras hablamos. Asumiré los deberes del sumo obispo hasta que Rothamine sea formalmente adoptada por el archiduque y pueda asumir el cargo ella misma. Dijo que asumiría los deberes del sumo obispo, pero como ya estaba haciendo más de la mitad de su trabajo, eso no aumentaría su carga de trabajo en absoluto. De hecho, la falta de quejas e instrucción tediosa probablemente significaría una disminución de la carga de trabajo en general. Rothamine será educada y entrenada en la mansión de su padre hasta su ceremonia de bautismo. Habrá una ceremonia de toma de posesión para ella después, que todos ustedes deberán preparar como sus asistentes. La habitación del sumo obispo también deberá estar preparada para ella. Estas cámaras se utilizarán como lugar de reunión cuando se convoque a residentes de la ciudad baja, como los de la compañía Gilberta. De todos los asistentes desconcertados, Fran fue el primero en recuperarse. ¿Qué se necesita para la ceremonia de toma de posesión de sumo obispo? Tu trabajo es simplemente preparar la habitación del sumo obispo para el uso de Rothamine. Prepararé la ropa yo mismo. Fran asintió, sacó su díptico y comenzó a escribir algo. Mientras tanto, el sumo sacerdote se volvió hacia Lady Rothamine. Rothamine, ya he discutido esto con Beno, pero necesitaremos buscar otros orfanatos que podamos usar para extender su negocio de impresión a otras ciudades. Los enviados deben comprender el funcionamiento interno de su taller del orfanato. ¿A quién elegirías para este trabajo? Lady Rothamine miró a sus asistentes y una sonrisa tocó sus labios cuando su mirada cayó sobre Gil, cuyos ojos brillaban con anticipación. Creo que podría pedirle a Gil que maneje esto. Está más involucrado en el taller que nadie y ha pasado la mayor parte del tiempo con la compañía Gilberta. Eso me sorprendió. Fue realmente difícil para mí creer que confiaba en Gil lo suficiente como para trabajar fuera de la ciudad. Estaba seguro de que ella enviaría a Fran, pero tal vez no era necesario aquí tanto como yo pensaba. Fran, tienes que entrenar a Nicola y Mónica para que me preparen la habitación, ¿no? Sé que esto supondrá una carga adicional para ti, pero sin Gil aquí, necesitaré que mantengas el taller funcionando también. Como desees. Oh. En cambio, estaba siendo aplastado bajo la carga de todo el trabajo restante. Eso me agradó, pero la pequeña sonrisa en su rostro era irritante. Estaba sirviendo a una doncella del santuario azul, tal como lo había estado cuando sirvió a la hermana Margaret como asistente de aprendiz, y sin embargo parecía mucho más feliz siguiendo las órdenes de Lady Rothamine. Era un marcado contraste con el Fran que se mordía el labio y fruncía el ceño con lágrimas cada vez que la hermana Margaret le daba órdenes. No tenía sentido para mí. Si Gil necesita viajar fuera de la ciudad para ayudar a establecer talleres, ¿debería seleccionar un sacerdote gris para administrar el taller del orfanato en su lugar? Lady Rothamine preguntó. Eso no es algo que deba decidir de inmediato. Es más importante que obtengamos un músico para el bautismo, ya que habrá muchas fiestas de té y fiestas en su futuro. Estaba pensando que podrías comprar a Rosina como tu músico personal. ¿Qué dices a eso? Hermana Mineherm, Lady Rothamine. Por favor, por favor cómprame. La cara de Rosina estaba radiante de emoción. Era excepcionalmente raro que las doncellas del santuario se compraran como cualquier cosa menos sirvientas, y los maestros de música no eran una excepción a eso. Parecía que el sumo sacerdote realmente respetaba sus talentos como músico. Eso me parece bien. Me encantaría tener a Rosina como mi músico, especialmente porque será bueno tener a alguien que conozca a mi lado. Pero me gustaría que siguiera ayudando a Fran hasta que me mude al barrio de los nobles. Muchas gracias, dijo Rosina.
Dejar a los asistentes de Lady Rosemine aumentaría en gran medida la carga de Fran, especialmente desde que acababa de llegar a la mayoría de edad y se había acostumbrado a su trabajo. Estaba claro que Fran quería felicitarla pero no pudo, y su expresión conflictiva me hizo sonreír. Siguiendo adelante aquí. ¿Beno te los envió? Lady Rosemine escaneó los documentos que le dieron, luego puso una mano en su mejilla. Estaba planeando llevar a ella conmigo al barrio de los nobles para hacer dulces para mí, pero parece que Hugo y ella serán enviados al lugar de Leise para aprender más recetas nobles para él. Restaurante italiano. Me pregunto si puedo dejar la cocina aquí a Nicola y Mónica. Puede que aún no tengan la habilidad suficiente para servirle, Lady Rosemine, pero deberían estar bien siempre que su comida sea comestible para nosotros, los asistentes, respondió Fran. Parecía que sus ayudantes se vieron obligados a cocinar también. ¿Qué tan bajos en mano de obra eran? Parpadeé sorprendido, pero el sumo sacerdote solo sacudió la cabeza con exasperación. Rosemine, eso no es nada de qué preocuparse. Puedes contratar más asistentes según sea necesario. Sumo sacerdote, esto es lo mejor que puedo hacer con mis ingresos. Piensa, tonta. Ahora tiene un archinoble como su padre, y pronto se convertirá en el sumo obispo con el archiduque como tu padre adoptivo. Hasta ahora ha tenido que ganar todo su dinero usted misma, pero debería ser obvio que este ya no será el caso, dijo el sumo sacerdote. La exasperación en su tono ahora era mucho más clara. Lady Rosemine intentaba arreglar las cosas usando exclusivamente su propio dinero a pesar de convertirse en hija de un archinoble y en el sumo obispo. Parecía que estaba teniendo dificultades para adaptar su mentalidad a sus nuevas circunstancias. En todo caso, el hecho de que Lady Rosemine se convirtiera en sumo obispo significaba que Fran se convertiría en la asistente principal del sumo obispo, lo que a su vez lo convertiría en un estado más alto que yo. Eso no fue del todo agradable. Me recordó cómo la hermana Margaret le había dado más cariño que a mí y lo valoraba más como asistente. Permítame corregirme, fue extremadamente desagradable. De hecho, era tan frustrante que no estaría contento simplemente intimidando y atormentándolo de manera sutil para que el sumo sacerdote no lo notara. El sumo sacerdote había entrado al templo después de la muerte de la hermana Margaret, por lo que no sabía que la simple vista de una doncella azul del santuario había hecho que Fran se sintiera enfermo por algún tiempo, ni que tuviera recuerdos traumáticos en los aposentos del director del orfanato. Esa fue exactamente la razón por la que le recomendé a Lady Rosemine que se quedara en estas habitaciones, y por eso le sugerí que Gil sirviera junto a él. Había sido más que entretenido ver las expresiones de disgusto, dolor y tristeza de Fran durante la misión de exterminio de Trombe y el ritual de dedicación, y mientras Lady Rosemine sufría como resultado de mi malicia, ese fue un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Y, sin embargo, Fran ahora estaba sirviendo a Lady Rosemine por completo como si hubiera conquistado su pasado. Verlo pasar tranquilamente el tiempo en esta habitación era una clara señal de cuánto había crecido. Y aunque eso me frustraba hasta el infinito, escondí mi irritación debajo de una máscara inexpresiva. El sumo sacerdote sacó una herramienta mágica, un anillo con una gran piedra de fay azul incrustada en ella. Rosemine, ten esto. Es un regalo de tu padre. Rosemine tomó el anillo de la mano del sumo sacerdote y lo colocó en su dedo. La piedra fay era lo suficientemente grande como para parecer extraña en su pequeña mano. Úselo para registrar su maná con esta puerta. Sígueme. El sumo sacerdote apartó el dosel de la cama para revelar otra puerta, como la de su habitación. La vista misma era nostálgica, frustrante y envió ondas de emociones a través de mi corazón. Lo sofocé y miré hacia Fran. Como era de esperar, su rostro palideció y estaba mirando la puerta con ojos temerosos. A pesar de lo tranquilo que había estado actuando antes, parecía que no había conquistado por completo su pasado. Podía sentir una oscura alegría extendiéndose por mi pecho. ¿Qué pasa, Fran? Te ves mal, dijo Lady Rosemine, dándole a Fran una mirada preocupada. No es nada. No me hagas caso. Seguramente es algo paso. Parece que has visto un fantasma. La expresión de Fran se torció en un ceño preocupado cuando todos lo miraron preocupados.
Eso era de esperarse, ciertamente no quería que nadie supiera sobre su pasado, donde la hermana Margaret lo había pedido y lo había llevado a esa habitación prácticamente todas las noches. Sumo sacerdote, interrumpí, les ahorraré a todos los detalles, pero Fran no tiene buenos recuerdos en esa habitación. Estará bien, Fran. La sala está creada por magia y no será la misma con la que estás familiarizado, dijo el sumo sacerdote casualmente, sin darse cuenta de las circunstancias de Fran. Luego cambió su enfoque para registrar el maná de Lady Rothamine en la puerta. Teniendo en cuenta que solo ver la puerta era suficiente para drenar la sangre de su rostro, Fran seguramente sentiría una enorme cantidad de estrés independientemente de lo que hubiera dentro. Pero nadie pareció darse cuenta de eso, todo gracias a que Fran trabajó tan duro como pudo para parecer tranquilo. En la superficie, sin duda. Y eso concluye el registro. Puedes usar esta sala cuando desee discutir asuntos que no quiere que nadie escuche, ni siquiera sus asistentes, ya que las voces aquí se pueden escuchar en otros lugares, incluso si despeja la sala. ¿Alguien puede entrar? A diferencia de mi taller, no hay restricciones especiales en el lugar. Era probable que ella estuviera usando la habitación diariamente a partir de ahora. La vista de Fran soportando su estrés y miedo solo, incapaz de decir una palabra de queja, me hizo sentir muy complacido. ¿Estás bien, Fran? Yo pregunté. Gracias por ayudarme allí, Arno. Tendré que explicar tu situación al sumo sacerdote si me lo pide. Mis disculpas, Fran, pero mis manos están atadas. Tengo la intención de contarle todo, independientemente de si él pregunta. ¿Cómo se siente saber que el sumo sacerdote que respetas tanto sabrá los secretos de tu pasado que quieres mantener, oculto más que cualquier otra cosa? Le ofrecí una pequeña sonrisa, escondiendo el veneno debajo, y Fran asintió con la cabeza derrotada. Me imagino que el sumo sacerdote pedirá detalles, pero no se puede hacer nada al respecto. Tendré que agradecer que la hermana Mine, o más bien Lady Rothamine, no haya oído hablar de eso. Oh, entonces, ¿estás más preocupado porque Lady Rothamine se entere que el sumo sacerdote? Ah, me pregunto cuándo y dónde le informaré, entonces. Fran había recibido el afecto de la hermana Margaret que tanto deseaba y, sin embargo, la rechazó. Fran solo observó a la hermana Margaret caer en la desesperación, ya que no pudo regresar a la sociedad noble debido a acostarse con un sacerdote gris. No hizo nada para evitar que se matara. Fran agradeció a los dioses con total alivio cuando la hermana Margaret murió. No te he perdonado, Fran.